Televisa presenta. Se oyó nada más los balazos. Son calibres pesados y probablemente se haya hecho el uso de alguna escopeta. Yo lo recibí, venían en la ambulancia de la Cruz Roja, no venía muerto. Estas eran gentes que iban con la idea de secuestrar a don Eugenio para fines de lucro. Quienes piensen que esa es la forma de buscar algo bueno para los mexicanos, sepan que están equivocados. En septiembre de 1973, un comando guerrillero asesinó a Eugenio Garza Sada, uno de los empresarios más destacados y queridos de Monterrey. Precursor de la responsabilidad social en la empresa mexicana e impulsor de la educación universitaria en su ciudad natal, Garza Sada sería relevado en aquellos días difíciles por su hijo, Eugenio Garza Lagüera. Durante los años y décadas por venir, Garza Lagüera consolidaría y engrandecería el legado de su padre. Cada uno en su momento histórico y con cualidades empresariales distintas, las trayectorias de los dos Eugenios representan hoy 75 años de liderazgo en algunas de las más importantes empresas de nuestro país. El 18 de diciembre de 1923, en Monterrey, Nuevo León, el matrimonio formado por Consuelo Lagüera Zambrano y el empresario Eugenio Garza Sada tuvo a su primer hijo, Eugenio Garza Lagüera. Para 1923, Monterrey tenía 90,000 habitantes. Era la cuarta ciudad más grande del país y por mucho la más poblada del norte de México. Detrás de aquel crecimiento estaba la pujante industria regiomontana, ligada a la familia del pequeño Eugenio, a su padre Eugenio Garza Sada y a su abuelo, Isaac Garza Garza. Para el momento en que Eugenio nacía, los negocios familiares empezaban a recuperarse de la etapa más violenta de la Revolución Mexicana. El éxito empresarial de los Garza Sada, de cualquier modo, no venía de mucho tiempo atrás. Se remontaba a los años del Porfiriato, cuando el joven Isaac Garza Garza fue enviado por su padrastro español, José Palacios, a la ciudad de Santander, a fin de adquirir estudios de comercio. Casado con la madre de Isaac, Manuela Garza, viuda, José Palacios consideraba al hijo de su esposa como propio y al español como su padre. A su regreso de la península ibérica, ambos recibieron con satisfacción la noticia de que el joven Isaac formaría parte de la famosa Casa Calderón, a la cual aportaría un conocimiento excepcional para esa época. Casa Calderón era el comercio más importante de la ciudad y importaba cerveza. Entonces, para su época, era un hombre con mucha más preparación que la mayoría de la gente. Hacia los últimos años del siglo XIX, la bonanza de Isaac Garza no era accidental, ni pertenecía solo a él o a su grupo de Casa Calderón. Era también la bonanza de Monterrey, favorecida por su cercanía con los Estados Unidos, la llegada del ferrocarril, la llamada paz porfiriana y la presencia de un gobernador con visión de futuro, el general Bernardo Reyes. Lo que hizo básicamente Reyes es primero pacificar el noreste, porque esa fue su misión como delegado de Porfirio Díaz, y una vez que se asentó como gobernador y fue aceptado por el mundo empresarial, tomó una serie de medidas favorables al desarrollo del capital. Un
gobernante de esa naturaleza en los tiempos porfirianos fue importante para lo que pasó en Monterrey. Las inversiones se multiplicaron, había la paz que se requería en esa época de tipo porfiriana y cumplió su tarea. Entre 1890 y 1900, con la fundación de Cervecería Cuauhtémoc y de Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, Isaac Garza, el empresario pionero, trazaría una ruta de esfuerzo empresarial que se extendió más allá de la capital neolonesa y de su propia generación. Tras la Revolución Mexicana, los hijos de don Isaac, Eugenio y Roberto Garza Sada, harían suyo aquel legado de vanguardia industrial, añadiéndole otro altísimo valor, el de saber adaptarse a los nuevos tiempos. En 1933, el patriarca Isaac Garza era presidente de Cervecería Cuauhtémoc, así como accionista importante de Vidriería Monterrey y Fundidora Monterrey. A su muerte, ocurrida ese mismo año, sus hijos Eugenio y Roberto Garza Sada se encontraron al mando de las empresas fundadas por su padre, pero en el contexto de un país muy distinto, el de la Revolución Mexicana. Está terminando de cerrar ciertos ciclos de la propia revolución, con muchos conflictos, muertes de varios de los revolucionarios, etcétera, etcétera. Hay que pasar algunos tragos amargos. Lo pasa La Laguna, lo pasa Monterrey. El trago amargo muchas veces tiene que ver con la época de Cárdenas, ¿verdad? Que hay una especie de combinación ahí entre acuerdos y desacuerdos. La gravedad de los cambios no escapaba tampoco a Eugenio Garza Lagüera, de apenas 12 años, el hijo homónimo de Eugenio Garza Sada. Lázaro Cárdenas, el nuevo presidente de México, había impuesto la educación socialista en el país y los padres de Eugenio decidieron enviarlo a San Luis Potosí, donde el gobernador Saturnino Cedillo había permitido la educación religiosa y privada. Y él sí permitió a los maristas que llegan en el 35 al Instituto Potosino que impartan abiertamente este tipo de educación, contrario a lo que se hacía en todo el país. Lo envían para allá y él estudia primaria y secundaria en este internado. Para Eugenio Garza Sada, el hecho de que el primogénito abandonara el hogar para continuar sus estudios fue una experiencia formativa, como la que su padre y él mismo tuvieron en su momento. Pero no solamente eso, la comunicación epistolar y los consejos transmitidos al heredero fueron también parte de aquella valiosa formación. Las primeras cartas que envía un Eugenio pues adolescente o casi niño, en donde le dice: papá, pues necesito dinero para los fines de semana, pues no nos dan las comidas, o a veces salimos y tengo que comprar, no sé, le dice una malteada, por ejemplo, y Eugenio Garza le dice: bueno, ¿cuál es tu presupuesto? O sea, no me has mandado tu presupuesto, no lo he aprobado. Y Eugenio le dice: pues eso como, ¿para qué, no? Y le dice: el que va a gastar dinero siempre necesita hacer un presupuesto. Hacia el año de 1940, mientras el joven Eugenio cursaba la educación media y superior en los Estados Unidos, el panorama político en México cambió sustancialmente con el final del sexenio cardenista y el ascenso del nuevo presidente, Manuel Ávila Camacho. Ya desde Ávila Camacho en adelante, viene, como lo dijo alguna vez la Bastida del Campo, hay un acuerdo. Nosotros, los del partido,
que ya somos hegemónicos y vamos a durar 60 años más, nos encargamos del Estado. Ustedes se encargan del mundo empresarial. Y ese acuerdo tácito funcionó durante décadas. Para el empresariado regio, y especialmente para los hermanos Garza Sada, las noticias no podían ser mejores. Lejos de las tensiones polarizantes y del intervencionismo económico promovido desde el viejo gobierno, el nuevo régimen propuso unidad nacional, concordia política y desarrollo económico. La Segunda Guerra Mundial, que azota a Europa y ocupa a los Estados Unidos, no fue un obstáculo para los Garza Sada, sino un poderoso aliciente. Muchos empresarios los mató el no poder importar algunos insumos de Estados Unidos. Para Garza Sada fue uno de los grandes retos resueltos. Y entonces, ante la imposibilidad de importar acero para los tapones de las cervezas, crearon ILSA. O sea, a mí me parece esta capacidad que tenía para responder a los grandes retos, me parece fascinante. Ahí hay una gran dinámica y que va a coronar hacia mediados de los 50 con la aparición de lo que ya va a ser el área metropolitana, San Nicolás de los Garza, más adelante Santa Catarina, etcétera, etcétera. Entonces eso te puede dar la idea de la población, cómo está creciendo, pero también está creciendo todas las instalaciones industriales, ¿no? Esta es la ciudad del acero. En el camino de su industrialización, México ha dado un gran paso de avance en uno de sus centros vitales como lo es Monterrey. Contribuye a acrecentar la riqueza industrial del país. Y México sigue adelante. A mediados del siglo XX, el gobierno de México se había comprometido con el desarrollo económico y la modernización del país, y la industria era un rubro esencial de aquella agenda. En su natal Monterrey, a punto de alcanzar los 60 años, uno de los principales protagonistas de aquel proceso, Eugenio Garza Sada, estaba literalmente detrás de todo. Está siempre detrás de muchas cosas, aunque él no esté en el primer plano en la fotografía. Él siempre está en la parte de atrás, como perdidito ahí. Pero eso es un indicador, ¿no? Que los que están adelante algo tienen que ver con el hombre que está atrás. Yo creo que fue muy importante y realmente encabeza con equipos toda esta gran dinámica. Realmente es muy impresionante porque es que se fundan centenares de empresas en Monterrey. La modestia de don Eugenio, tanto en la vida pública como en la privada, era sincera. De su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, había aprendido el valor del trabajo, el ahorro y el sacrificio personal. Y de la doctrina social de la Iglesia, la convicción de que empresarios y obreros no eran enemigos, sino colaboradores en la tarea común de alcanzar un mejor nivel de vida. Una frase suya resumía esto con exactitud. El respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier consideración económica. Fueron los primeros y fueron criticados. Vamos a hacer caso para los trabajadores. Vamos a pagar bien. Vamos a trabajar tales días a la semana, tantas horas. Y por eso, por ejemplo, ustedes ven que nunca entraron los grandes sindicatos nacionales, nunca entraron a Monterrey. ¿Por qué? Porque no hacía falta. ¿Por qué? Porque tenían un patrón y unos trabajadores que se entendían de la misma manera, que tenían un sentido común, que era engrandecer a la empresa de la que vivían los dos.
no porque lo obligara la Constitución, sino porque él sabía lo importante que para las empresas era contar con una mano de obra, con una clase obrera contenta, con buenos ingresos, que pudiera también ser una clase consumidora. Y entonces las condiciones laborales y salariales que pagaba Cervecería y en general las empresas de Garzazada son las mejores de México. Viven en casas que la fábrica les ha construido y que ellos adquieren en propiedad al costo, sin intereses y a largo plazo. Disfrutan de campos deportivos y de esparcimiento sano. Y para sus hijos, semillas de patria, hay escuelas que la fábrica les ha construido para que en ellas recorran un camino de ascenso hacia causas superiores. Era tan especial, tan entregado a todo. Fue un visionario, hizo clínica cuando no existía el IMSS, hizo colegios cuando todo eso no existía. A las 6 de la tarde le decía al director de Recursos Humanos, venga para acá, vamos a revisar las oficinas, y se dan una vuelta por todos lados. Y si había un señor trabajando después de las 6 de la tarde, o sea, esa persona, por favor, revísenlo. O está sobrecargado de trabajo o está mal organizado. Que le pongan un asistente o que se organice. Porque yo a las 6 de la tarde quiero que todos estén con sus familias. Pocos años después de la muerte de su padre, Eugenio Garza Sada se había ganado el reconocimiento de los regiomontanos como el gran emprendedor que era, pero, sobre todo, como uno de los mayores benefactores que la ciudad había tenido en su historia. Para don Eugenio, sin embargo, no se trataba solamente de apoyar la vivienda, la salud, el deporte o la cultura. La educación superior, especialmente la orientada a promover el emprendimiento y el bienestar social, era una tarea esencial que encabezó él mismo al fundar, en 1943, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Garzazada se dio cuenta que necesitaba para las empresas, no solamente las suyas, sino para las empresas de Monterrey y de México entero, tener buen capital humano, tener trabajadores y tener técnicos, y por eso creó el TEC en 1943, para tener sus orígenes, porque realmente con la educación socialista, pues el país tendría una educación muy ideologizada, pero no iba a salir adelante. Para él su bebé era el TEC, lo que él adoraba era el TEC. Don Eugenio iba a las 7 de la mañana a revisar el TEC, a ver si todo estaba limpio, a ver si los jardines estaban bien cuidados, a ver si los baños estaban como si él los fuera a usar. Varias veces por semana. Su verdadera adoración era la transformación social, diría yo. Apenas el TEC abrió sus puertas, Eugenio Garza Lagüera regresó a casa tras 8 años de estudios, a fin de continuarlos en la flamante universidad creada por su padre. Era un reencuentro con todo, con su familia y sus amigos, con su ciudad y quizá también con su propio destino. Tras cursar estudios de ingeniería química en el TEC, hacia 1947, Eugenio Garza Lagüera comenzó a trabajar en el laboratorio de cervecería Cuauhtémoc, la reconocida empresa familiar, pero no duró mucho tiempo allí. Lo verdaderamente suyo no era la química, sino los negocios. Cervecería, desde que se fundó, siempre fue una escuela para los propios empresarios, pero también un escenario en donde lo que tú tenías te lo tenías que ganar, independientemente de tu apellido.
porque había varias familias, había varios accionistas, pero dentro de las propias familias se elegía a quien tuviera los mejores méritos para dirigir la empresa. Para Eugenio Garzazada siempre fue Eugenio Garzalagüera el que debía seguir, pero estaba Roberto Garzazada, el hermano de Eugenio Garzazada, quien creía lo mismo de su hijo. Entonces ellos hacían sus propios emprendimientos, tenían sus propias inversiones y era una forma de asegurarse de que si no había ese lugar en la cervecería, tú ya tenías tu propio grupo o tu propia carrera empresarial. Apoyado en las buenas relaciones del padre, pero sobre todo en su legítima ambición y en su propio talento, el joven Eugenio empezó a descollar en el medio empresarial regiomontano. No era un cultivador de empresas ya establecidas, sino un buscador de nuevas y grandes oportunidades. Él necesitaba retos, y retos, y más retos, y más retos. Entonces, él se puso a formar grupos empresariales. Formó un grupo inmobiliario importante. Agarró Cuprum y lo hizo crecer mucho. Luego pescó York y lo hizo crecer mucho. Él andaba divertidísimo haciendo emprendimiento. No sé si me explico. Entonces, porque su estilo no era como el de su papá. Don Eugenio estaba en todos los detalles. Don Eugenio Garzazada era de los que hacía puntitos de todo y estaba en todos los detalles. Eugenio Garzalagüera no era así. Él era de grandes cosas y sobre todo lo que fueran retos, nuevas empresas. Aunque distintos en su perfil empresarial, los dos Eugenios coincidían en un valor fundamental, el de la responsabilidad social de sus empresas. Un valor que, con el paso del tiempo, se había cuestionado cada vez más, debido a los cambios económicos del país. Una de las cosas que le gusta a Eugenio Garzazada de su hijo es precisamente que él no está de acuerdo con este pensamiento de retirar todo el apoyo social o toda la preocupación por los trabajadores o todo lo que ellos invertían en la cuestión para la comunidad, a pesar de los problemas económicos que ya se estaban observando. La carta fuerte de Eugenio Garzalagüera era: yo voy a continuar con este modelo de beneficio para todos a través de la empresa, adaptándolo y ajustándolo a la nueva realidad y a lo que sea que nos enfrentemos. Aunque vengan incluso crisis, este modelo funciona y lo vamos a mantener. Creo que ese fue el gran mensaje y lo cumplió. Durante décadas, Eugenio y Roberto Garzazada preservaron y acrecentaron el legado empresarial de la familia, cuyas marcas más notables dieron identidad y prestigio a Monterrey: Cervecería Cuauhtémoc y Hojalata y Lámina. Su humildad y su profunda amistad, más allá del parentesco, les valieron la admiración de aquellos que los conocieron. Alguien me preguntaba hace no mucho, bueno, ¿y cómo te explicas esa hermandad y ese equipo tan fuerte que formaron don Eugenio y don Roberto? Y yo les decía, mira, para mí es muy sencillo. Primero, entre ellos no tenían lucha de egos, en lo más mínimo. A ninguno de los dos le interesaba que se dijera que era jefe del otro, para nada. Y eso me tocó vivirlo. Tenían dos oficinas igualitas, idénticas. En medio de ellas dos tenían la sala de consejo. Era fabuloso, era un equipo increíble. Y hay que ponernos en el contexto de que en esa época el grupo de la cervecería era quizá el grupo industrial más grande de México. Don Roberto fue muy activo en la parte financiera del grupo y tenía una relación especial con instituciones financieras
nacionales e internacionales. Don Eugenio era una persona mucho más de la estrategia del negocio, la conducción del negocio, el crecimiento del negocio. Entonces ellos tuvieron una relación como hermanos muy bonita y fue una relación muy fructífera. Para 1968, el año de la Revolución Juvenil, don Eugenio tenía ya 76 años y don Roberto 73, en un país en que la esperanza de vida para los varones era de apenas 58. El advenimiento de ideas tan distintas a las de su generación, más la conciencia de su avanzada edad, puso entre ambos un tema complicado: la elección de un sucesor. Que es un año que marca un antes y un después para la vida de Eugenio y Roberto Garzazada, porque el mundo comienza a cambiar muy, muy rápido para ellos, o sea, desde su perspectiva. Intentan entender por qué, sobre todo la juventud, que ellos están invirtiendo para educar, quieren algo distinto a lo que incluso ellos han defendido o representan, ¿no? Incluso la juventud de las clases privilegiadas, de los hijos o nietos de sus amigos, de los que fundaron el tecnológico. También ya es un tema de edad, ellos mismos empiezan a mirarse al espejo, digamos, y ven que su momento, si no ha terminado, por lo menos está a punto de terminar, su momento de estar al frente de las instituciones, de las empresas. Es algo a lo que se resiste Eugenio Garzazada junto con Roberto, pero sabe que tiene que pasar. Entonces empieza la conversación incómoda, difícil, de ver quién sigue. Eugenio Garza Lagüera era para entonces un respetado empresario de 45 años, a solo un paso de acceder al Consejo de Visa, el prestigioso holding regiomontano. No obstante aquellas credenciales frente al sólido candidato de Eugenio Garzazada, había otro con méritos similares: Bernardo Garzazada, hijo menor de su hermano Roberto, y que para entonces tenía 39 años. También estudió en las grandes universidades, también emprendedor, tenía un arraigo empresarial también muy importante, era muy respetado, se involucró en medios de comunicación, se involucró en otras empresas y sentían que si no estaba por arriba del perfil de Eugenio, por lo menos estaba a la par, ¿no? O sea, por lo menos para considerarse. Y Eugenio y Roberto es el primer y único tema en el que no están de acuerdo. Era una decisión en la que resultaba imposible fallar, y Eugenio Garzazada, más allá de su condición de padre, vio en su hijo las cualidades necesarias para encabezar la sucesión. Entonces, hay varias cartas en donde dice, de alguna forma, Eugenio está listo y lo que necesitamos, además de un líder que haga que el negocio sea más grande, necesitamos un líder que siga teniendo los valores, el respeto a la dignidad de la persona, el hacer esfuerzos porque la comunidad reciba beneficios, el considerar el privilegio como una oportunidad para servir. En 1969, los hermanos Roberto y Eugenio Garzazada llegaron finalmente a un acuerdo. Sería el hijo de este último, Eugenio Garza Lagüera, quien ocuparía la presidencia del Consejo de Visa, mientras que Bernardo Garzazada tendría el cargo de director general de ese mismo conglomerado. Se oyó nada más los balazos. Ya nada más vimos al señor
tirado a media calle. El carro negro, para allá así como esquinado, como que se había ido a chocar contra el cordón de la banqueta. El 17 de septiembre de 1973, a las 9 de la mañana, un comando guerrillero asesinó a don Eugenio Garza Sada, a su chofer Bernardo Chapa y a su escolta Modesto Torres en un frustrado intento de secuestro. Mi abuelo lo mataron el día 17 de septiembre, entonces yo tenía apenas a lo mejor 8 o 10 días en high school en Estados Unidos. Y me acuerdo que me llamó mi papá y me dijo que a mi abuelo lo habían intentado asaltar, no me dijo intentado secuestrar. Y yo le dije, pues me quiero ir a Monterrey, quiero estar con ustedes. El hombre de 81 años permaneció tendido unos minutos en el cruce de las calles Villagrán y Luis Quintanar, no muy lejos de la cervecería Cuauhtémoc a donde se dirigía. El crimen, cometido por la Liga Comunista 23 de septiembre, que buscaba hacerse de recursos económicos a través del secuestro de empresarios en algunas ciudades del país, conmocionó a Monterrey y a todo México. A eso de las 9 de la mañana, llegan todos los de seguridad, cierran todas las puertas de todas las empresas, nos dicen que no vayamos a salir, que acaban de matar a don Eugenio y que no se sabe si quieren tomar la cervecería. Será un circo espantoso, terrible. Fue muy fuerte, muy fuerte. Voy a casa de mis abuelos, empiezan a llegar tíos, empiezan a llegar los primos grandes y me empiezo a enterar de detalles. Sí, fue muy traumático. El asesinato de Garza Sada constituyó la culminación dramática del acoso a la clase empresarial. Encabezado por el mismo presidente de la República, Luis Echeverría. Una hostilidad sobre la cual don Eugenio se hallaba bien advertido. Nos convocó a una reunión a todos sus directores, cuando Echeverría ya la traía contra ellos, pero fuerte. Y entonces alguien le dijo, oye, don Eugenio, pero es que Echeverría, no sé qué, no sé qué. Y él le dijo, mira, Echeverría se va a acabar el día que deje de ser presidente. Ni quien se vuelva a acordar de él. Y nosotros tenemos 100 años. Y aquí vamos a estar otros 100 años. Nosotros somos una institución y él es un individuo. No se preocupen, esto va a pasar. Vivíamos días muy complicados. El sexenio del presidente Echeverría pues propiciaba, vamos a atacar a los ricos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y don Eugenio era un adalid del sector privado. Entonces, pues unos dicen que sí, otros dicen que no, pero el hecho es que mucha gente culpó a Echeverría de ese crimen. Y nos toca participar en el funeral, en el velorio, acompañar a mi papá, a mis tíos, atrás de la carroza. Todo lo viví. Veo fotos de repente y digo, ahí estaba yo, no me veo, pero me acuerdo dónde estaba exactamente. Muy, muy fuerte, muy duro. La sorpresiva presencia del propio Echeverría en el funeral y la indignación de los regiomontanos dieron forma al discurso fúnebre de Ricardo Margain Sosaya, pronunciado ante el propio mandatario, en su calidad de vocero de los empresarios regiomontanos. Las palabras de Margain, de la mayor importancia, no han perdido actualidad. Solo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la autoridad, cuando el Estado deja de mantener el orden público, cuando se ha propiciado desde el poder, a base de declaraciones y discursos, el ataque reiterado al sector privado, del cual formaba parte destacada el Oxiso, sin otra finalidad aparente que fomentar la división y el odio entre las clases sociales. Ricardo Margain Sosaya,
Extracto del discurso fúnebre pronunciado el 18 de septiembre de 1973. Tras la muerte de don Eugenio, el otro Eugenio, su hijo, lo reemplazó en circunstancias absolutamente extraordinarias. La bandera del tecnológico ha sido izada a media asta en los principales edificios. Se han colocado también negros crespones de luto. Me acuerdo días muy difíciles de mi papá sumamente triste, con un grave peso de responsabilidad de trabajo del TEC, como muy saturado de emociones más de responsabilidad. Él se tuvo que hacer cargo de todo a la muerte de su papá, que tenía 50 años cuando le pasó. Y le pasó en un momento en que además vinieron todo el tipo de líos. Yo tenía 1 año cuando pasó, entonces no sé cómo lo vivió, sé por mi mamá y por mis hermanas que fue durísimo, pero asumió, estaba preparado y definitivamente sé que asumió su rol como lo tuvo que hacer. Aunque la división de los negocios familiares era un escenario contemplado ya por Roberto y Eugenio Garza Sada, la muerte inesperada de este último aceleró el proceso. Al liderazgo compartido de los hermanos lo sucedería otro, encabezado por sus respectivos hijos, Bernardo y Eugenio, en 2 grupos separados de empresas. La separación del Grupo Monterrey de Visa y Alfa se basó en una negociación, en la búsqueda de que cada quien su vida, ¿verdad? Sus rumbos, sus negocios. Ahí me tocó cuando estaban juntos, cuando don Eugenio Garza Lagüera era presidente del consejo y Bernardo Garza Sada era director general. Los dos eran unos caballeros, los dos eran gente con la que se podía tratar muy bien. Pues simplemente el problema es que ellos no estaban hechos para trabajar juntos. ¿Me explico? En vida de don Eugenio Garza Sada ya estaban en pláticas las negociaciones para una separación que al final fue dolorosa y difícil, pero amigable, y se tardó bastante tiempo en llevar a cabo, unos cuantos años. Como resultado de aquella separación, el grupo industrial se dividió en 2 grandes holdings. Por un lado, Grupo Alfa, de Bernardo Garza Sada, el cual se quedó con Hojalata y Lámina Sociedad Anónima, mejor conocido como ILSA, con empaques de cartón Titán y con un 25% de las acciones de Televisa, el principal consorcio televisivo de México. Por su parte, el Grupo Visa, encabezado por Eugenio Garza Lagüera, mantuvo la propiedad de Cervecería Cuauhtémoc y sus empresas subsidiarias, encargadas de la fabricación de latas y etiquetas, además de Banca Serfín. Asentado como presidente del Consejo del TEC y de las asociaciones que lo patrocinaban, Eugenio Garza Lagüera se dispuso a escribir su propia historia. Una historia inspirada en su padre, pero desarrollada en tiempos muy distintos por un hombre diferente. Hereda una posición importantísima, no solamente de líder de la empresa, sino de líder empresarial y en buena medida líder social en Monterrey y del empresariado regiomontano. Dice un viejo proverbio de la India
Debajo de un gran árbol no crece nada. Don Eugenio Garzazada, un gran árbol, uno de los grandes árboles creativos, fundadores en la historia mexicana, fundadores de la industria, fundadores de la educación. Ese gran árbol fue tronchado en un día aciago de 1973, cuando un comando guerrillero le arrebató la vida. Pero ¿quién lo diría? Debajo de ese gran árbol, junto a ese gran árbol, crecía su hijo, Eugenio Garza Lagüera, que de modo intempestivo, inesperado, tuvo que hacerse cargo de ese gran conglomerado industrial y educativo. Inmediatamente, Eugenio Garza Lagüera comenzó una nueva etapa en el grupo que se caracterizó no solo por consolidar el legado de don Eugenio, su padre, sino engrandecerlo, enriquecerlo.